empecemos. No sé si le parezca que es un momento adecuado. Me parece muy bien. Bueno, entonces yo quería comenzar con una pregunta sobre algo en lo que usted es una experta. ¿Qué? Y es lo siguiente. A ver, cuando yo empiezo, bueno, hay como un formato muy específico que se repite mucho. Siempre aparece una y otra vez. Y uno dice, pero ¿qué tiene en particular que hace que siempre vuelvan y acudan a él? Y me refiero al cómic de 6 viñetas. ¿Por qué siempre son 6 viñetas? ¿6? Bueno, termine su pregunta. Ya, porque siempre escogen 6 viñetas. ¿Qué tiene de especial? Es una forma, tiene que ver con que hay una presentación de cosas, una situación, un desarrollo y un final. Yo he visto muchas que son de 6 o también de 4. Sí, es que la más común es de 4, que es como... Yo creo que es más que nada por la comodidad de la página y para que sean historias autoconclusivas. De pronto de 6 ya en el formato que usaba Kino, por ejemplo, que es más fácil que una página, en una página haya toda una situación. Porque si se ponen más, te puedes alargar, si se ponen menos puede que sea muy corto. Pero entonces uno empieza, digamos... Yo creo que es la manera más sencilla de llegar como a contar un chiste. Pues porque, por ejemplo, si vas a contar, no sé, una historia como más profunda o más seria, pues sí queda más extraño ver ese tipo de formato para ese tipo de historias. Entonces, a ver, una cosa, entonces, ahí hay como una especie de... Trampa narrativa. Vale, pero entonces, a ver, como cuando uno está haciendo... Cuando uno ve una pintura, uno habla de la composición, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, esto es una composición gráfica para que está esclava de la narrativa. Sí. Sí, y entonces en algunos casos, pero también se rompe, y a veces, como en algunos momentos es más complejo, o tal vez es una obra más larga, se puede romper esa estructura narrativa. O sea, se puede liberar un poco de la narración, no se puede liberar de la página, porque siempre va a ser una cosa a la que siempre están atados. Uh-huh. Pero entonces pueden jugar más con la composición de la página. Sí. Uno puede jugar mucho con la composición de la página. Sí, esa es la idea. Digo yo que es como una trampa narrativa porque, por ejemplo, vos sabes que en la última viñeta está como la conclusión, como el chiste, como esta es la parte como chistosa. Entonces, digamos que todo lo que pase antes te tiene que guiar a que esa última viñeta sea así. Que en remate tiene que cuadrar perfecto en 6. O en 4. En 4 también. O en 3. O en 3. Bueno, sí, ya depende, pues. Pero, digamos, hacer una de 3 sería más lineal. Porque no podría como dividir la página en 3 así tan perfectamente. O, vale, usted está o de hablando forma como... vertical. Vamos a pensar en la página. Yo quiero hacer un cómic de una tamaño A4, una página, listo, está. Partirla en 6 es muy natural. O en 4. Es muy extraño. Es muy extraño que eso pueda pasar. De hecho, creo que es a veces por comodidad del que hace como la historieta. Pues porque, por ejemplo, se podría que una de esas viñetas sea triangular, otra triangular y abajo un cuadrado, por ejemplo. Y eso es diagramación. Pero eso normalmente uno no lo ve en ese tipo de cómics que pretenden ser chistosos. Yo creo que de pronto tira más como por el género como de humor y la tira cómica. Entonces, a ver, es más frecuente que cuando estás pensando en el chiste, esa episodicidad sea más obligatoria. Perfecto, gracias. Qué bueno que traje a alguien que sabe. Esa secuencialidad obligue a ese tipo de diagramación. No creo que obligue, sino que es como la forma más sencilla de hacerlo. Vale, porque normalmente esas historietas suelen resolverse, o sea, de producirse casi diario, no, y además incluso semanal. El plan de ese tipo de historias es que sean fáciles de leer, porque igual la tira cómica siempre apunta a un público
que no, pues que no le interesa como algo muy profundo, muy complejo. Por eso las viñetas no tienen tantas variaciones. De hecho, por eso cuando alguien se pega del humor, casi nunca sale de ese formato. ¿Cierto? Sí, ya no sé qué estaba diciendo, pero continúe. Entonces, entonces lo más frecuente es que cuando uno empiece a producir así humor, lo normal es que no se vaya al drama, digamos, bueno, sí, como a la condición humana y esas cosas. Sí. Sí, vale. A menos que la condición humana vaya a ser el chiste. Vale, pero entonces hay una pregunta que se me presenta. Y es que uno ve mucho, bueno, es como si fuera, digamos que algo anterior a los memes que uno ve siempre en internet y eso, es cuando uno abría el periódico y aparecía esta cosita, este dibujito de caricaturesco, no, y a veces ni siquiera de tres, un solo dibujito, un dibujito y un globito de texto y hablaban dos personajes y decían un par de cosas, y eso no es una historieta propiamente. Es una historieta. Pero entonces es porque como... hay varios momentos, le digo por... O a veces no, a veces es solo un personaje dice algo, y yo creo que entonces el momento anterior a ese es justamente la coyuntura política. O sea, que es un momento que no está dibujado. Este pero es el que chiste, está en el contexto. Está en el contexto. Chiste, o sea, sí. no lo está diciendo, pero está ahí. Sí, entonces ahí sí. Ahí sí que... Ahí sí es un cómic. Ahí sí es una historieta. Sí. Porque hay una secuencialidad a pesar de que el otro no aparezca en el cuadro, digámoslo así. Sí, porque Scott McCloud no es el que manda en el mundo del cómic. ¿Quién es Scott McCloud? Scott McCloud es un historietista que trató, pues, o que investigó mucho sobre las historietas y sobre la narrativa. Ajá. Entonces él en el libro que publicó decía que una viñeta, por ejemplo, un cómic no podía ser de una sola viñeta, que porque no había secuencialidad, que no sé qué, pero pues... No sé, en mi opinión, sí. Pero si son dos personas. Como... Si son dos personajes así, teniendo una conversación, hay muchos globos de texto y uno, pues va, digamos. Es una secuencialidad. Hay una secuencialidad. Claro, porque ahí el tiempo se mueve. Ajá. Porque los dos no están hablando al mismo tiempo. Y si solo es un personaje y dice, ay. Te está diciendo algo. O sea, desde que el tiempo corra. Te mete en la cabeza esa... Hay un movimiento temporal. Ajá. O sea, si yo hago solo el dibujo, sería una pintura. Probablemente una ilustración. Pero si hago un dibujo de algo como cayéndose, entonces es una pintura. O es un cómic. Qué buena pregunta. Sí, porque entonces no está... Ahí hay como un acto. Si uno ve que hay un acto y ya hay un movimiento. O sea, ya el tiempo está metido ahí. Pero... no necesariamente me recuerda a esa paradoja que siempre le dicen a uno de si en un bosque deshabitado cae un árbol y no hay nadie que lo escuche, aún así se escucha el ruido del árbol al caer. Pues si produce sonido o no, sí, exacto. Entonces no, no eso sabe, que estás diciendo no, me recuerda. La respuesta no está más allá de nosotros. Sí, probablemente. No supera. Sí, yo creo. Vale, porque por ejemplo, uno ve un cuadro de Rubens y ve que ese tipo es capaz de como, o sea, en el siglo, ¿eso qué es? Como el siglo pues no XVI. sé, igual yo creo que es como que... el siglo XVII. La cosa es que él como captura el movimiento y uno casi que ve que eso es, o sea, poner un modelo en esa posición es imposible porque se iba a caer, pero él captura perfectamente el movimiento y lo pinta y uno... Igual yo creo que también tiene que ver como en la mente del que está leyendo el cómic, porque a veces vos probablemente ni siquiera estás viendo un cómic, un dibujo, y puedes ver un cómic. Por ejemplo, si ves las ventanas de tu edificio de enfrente, son puras viñetas, literal. Oh my God. Entonces ahí hay toda una historia. Me acaba de dañar la infancia. Wow, vale. Y hay muchas cosas que uno a veces va por ahí y es como, ve, aquí hay algo, ¿cierto? Vale, es como cuando yo, bueno, sí, yo en particular, de hecho creo que la secuencia se mueve en tu cabeza. Cuando uno ha visto muchos memes últimamente y ya interpreta la realidad así, dice, uy, esto es como tal cosa. O sea, uno ya se remite justamente al meme, ni siquiera a lo que está ocurriendo en el instante. Es como leer un cómic sin tener un cómic a la mano. Ok, vale, entonces está obviamente, bueno, hay como, pero entonces hay una intencionalidad también
del artista y también está obviamente la interpretación de la persona, pero Sí. es como uno ve un cómic y sabe que está en un cómic. Ajá. Uno ve una pintura y sabe que está en una pintura. Pero si yo, digamos, toda la vida he hecho cómic y hago y digo, este día va a ser un cómic, pero lo voy a hacer al óleo. Parce, Si hago un cómic, no un cómic, Ay. sino una viñeta al óleo. Sin texto. De un personaje cayéndose. ¿Estoy copiando a Rubens o estoy haciendo una historieta? Y entonces uno después estás dice... en un limbo raro. Entonces uno dice, pues a quién le importa, haga Pero lo que entonces, quiera, píntelo y que la gente lo disfrute. Si lo pones de esa manera, por ejemplo, lo que hacía Van Gogh con sus pinturas también podría ser un cómic, porque ahí hay una secuencia. Cuando, ¿Cuál? Pues no sé. por ejemplo, pues, él pintó varias veces, bueno, creo que fue él, no estoy segura. Él pintó varias veces como la fachada de una iglesia y lo pintó en la mañana, en la tarde y en la noche. Pues para ver cómo se veía Sí. ese mismo lugar con la luz que pasaba. Pues porque igual él era impresionista y tal. Pero igual ahí hay una secuencia, pero Ajá. eso es pintura. Sí. ¿Sí ves? Pero son las dos cosas. Pero entonces, a ver, así como el cine O sea, usa digamos, la música como una él, herramienta. él no pretendía que fuera un cómic, pero Vale. puede verse de esa manera. Vale, entonces el cómic usa al dibujo y a la pintura como herramientas. Ujú. Y claro, Y a también muchas usa, otras o cosas. digamos, en cierto modo usa la literatura por la forma en la construir los guiones. Bueno, sí. Ajá. Así como el cine usa un montón de artes para eso. Sí. Vale, entonces, ¿cuál arte es más completo, el cine o el cómic? ¿Cuál coge más de lo otro? Son cosas muy diferentes. Y uno puede hacer un cómic con sonido. Sí, ¿Cómo? poniéndole sonido. Por ¿Cómo? ejemplo, estos últimamente he visto cómics que hacen como si fueran GIFs. Ajá. Y me parece brutal. Porque, O sea- pues literal, son cómics y GIFs. Cada viñeta se mueve. Vale. Igual, por ejemplo, vos podrías hacer un cómic y Entonces poner... es cine. No, es cómic, pero es diferente. Son cosas diferentes. Sí. Sí. ¿En qué? ¿Dónde se separan? Ahora hay una cosa importante. Importa ¿Qué? que se separen. Yo creo que importa para el que lo está observando o para o según la intención de quien lo hace. Porque a mí no me importa si yo estoy viendo un cómic, a mí me importa la obra en sí, no me importa si es cine, arquitectura o lo que yo simplemente Pues, la disfruto. seguramente el que hace el cómic sí le importa que sea cómic. Yo creo que no le importa. Pero- Yo creo que simplemente empieza a hacer lo que le da la gana y le sale. Bueno, pero Y ya. también es una manera como de enriquecer la obra que está haciendo. Bueno, si no falta el que dice, voy a hacer cine. Y Si entonces no se ve a separa. Gorilas, ¿Qué? ¿Qué tiene Gorilas? Gorilas que además de tener música súper genial, también tenía esta narrativa con estos personajes. Pues además de música era todo, como toda una historia detrás de los personajes que tenía. Pues a mí eso me parece brutal. Enriquecer la obra con Ujú, otras herramientas de otro tipo de artes. claro, es como la música con los videos musicales. Es como cuando uno... Es como He-Man. Ellos querían vender juguetes y dijeron, wow, para vender juguetes, ¿qué necesitamos? No sé, Ponerle una historia. necesitamos una historia. Bueno, creo que se llamaba Funimation, algo así, una empresa que hacía caricaturas en los 80. Dijo, hagan una caricatura con esto. Y miraron los muñecos, bueno, y empezaron. Mucha- Y sí, y sacaron una historia con eso. Básicamente así. Sí, de hecho Sí, me parece entonces es están como, enriqueciendo los juguetes dándole la historia. es como esta canción de los Backstreet Boys. No, Pues todas son es perfectas. de NSYNC, es de NSYNC, Ah, ok. que ellos son muñecos, pues son Ah, ok, ya. como sí muñecos y en el Y- video se transforman en humanos. Y... Súper divertido. Espere, pero hay un muñeco de Justin Timberlake. Sí, Sí, y lo sacaron para ese video. no sé, Entonces no sabemos si sí están haciendo eso. pero igual en el video, pues mira que por ejemplo también Pero esta entonces- pelada de... Pero entonces merchandising o están enriqueciendo la obra. Ambas. Ambas. Más que nada merchandising, pero igual, parce, pues para uno como niño, si tiene como el muñeco de su ídolo, es como La hostia. uaf, brutal.
Okay. Yo de niño hubiera sido feliz con una Barbie de Britney Spears. Todos. Indiscutiblemente. ¿Y usted ha hecho cómics de Britney Spears? No. ¿Por qué? No sé. Pues estás desperdiciando mi material. vida. Sí. Pues a ver, cada día que uno pasa sin hacer una historieta de Britney Spears es complicado. Sí, es verdad. Sí. Debo reflexionar al respecto. Y más en este tiempo de encierro es cuando más sobre vale todo pena. por la historia de ella, ¿no? Me acuerdo que cuando yo era adolescente yo sufrí esa época de ella en la que tuve pues ese trastorno. Yo era como, oh no, Britney. Como ese chico de Leave Britney alone. ¡Sí! Leave Britney alone. Ok, vale. Sí, esas primeras celebridades meméticas. yo era súper fan de ella. Ok. Después me volví a inventar leer y la negué. ¿Cómo? Después maduré. Pues bueno, no sé, Britney es interesante, algunas canciones de ella son interesantes. Uh-huh. Sí, bueno, y como fenómeno histórico, sí, yo creo que como meme en 300 años van a recordar más a Britney que a Napoleón, algo así. Sí. Sí, bueno, no, eso no creo, pero bueno. En todo caso... No creo que se aleje de la realidad, pues ha sido un referente importante para nuestra generación. Sí, pero para nosotros... También. Pero pues digo, para nosotros... para nosotros. Sí. Bueno. Yo creo que mi mamá no sabe quién es Britney, pero sabe quién es Napoleón. Pero quién sabe si en 100 años... Tendremos que esperar a que los de nuestra generación tengan el poder para empezar a hacer ese tipo de monumentos maravillosos. Para que después los tumben. Bueno, entonces... Okay. Entonces, hay muchas veces en las que se rompe ese esquema. O sea, uno ve la hoja y ve que hay unas... dividen, están separadas. Chun. Cada viñeta, chun, y están ahí todas. Y hay momentos en los que se van... Simplemente dicen, pues me vale verga, y no ponen esas líneas, y después no solo no ponen las líneas, sino que las viñetas se van como conectando y los personajes se van como moviendo entre ellas, y entonces al final se rompe todo eso, y uno cómo mantiene el ojo. Uno quiere que la persona la lea en cierto orden. Uno cómo hace para que la lea en ese orden. Pues de eso se trata como la diagramación. Y para eso pues es importante saber varias cosas al respecto. Por ejemplo, el orden de lectura que nosotros usamos, que es el de izquierda a derecha, arriba, que abajo. de arriba a abajo. Pero no es solo eso, también como los puntos, las formas como de enmarcar una historia. Por ejemplo, pues puedes poner la última viñeta o el único dibujo en la página al final en la esquina derecha inferior, y sabes que la historia te guía hacia ese punto porque hay unas líneas o hay una secuencia que te guía a ese punto, ¿cierto? Digo línea no necesariamente como algo literal, sino como algo que guía el ojo, ¿cierto? Eso es una cosa. También si tiene color es como relevante, pues por ejemplo, si tenés todo azul y en ese punto pones amarillo, pues vos sabes que la mirada de una vez se va a ir para allá. Entonces, es jugar con el ojo, es como un mago. Sí, de hecho, es como mira aquí exacto, mientras hago estas otras cosas. Sí, la idea es jugar con el ojo de la persona. Es jugar con el ojo, y además eso ayuda mucho como a generar ese interés y como ese atractivo con los dibujos. ¿Cómo así? Pues generar interés en los dibujos. Como el interés de la lectura, ¿cierto? Como mantener el entretenimiento, el ritmo. Ya, el ritmo. Exacto. Jugar con el ritmo. Por ejemplo, entonces hay páginas que uno lee en esto. Ajá. Porque básicamente, ¡fum! Y todo ese frenesí que debería... Y hay páginas que son llenas de un montón de cosas y uno es como, ¡ah! ¡No me sature! Así como cuando uno dice, uy, qué película tan lenta. Así lo mismo pasa en una historieta cuando yo empiezo como a llenar de mucho texto alguna página. Sí. Y empiezo a hacer que todas sean como no repetitivas, pero que no haya mucho cambio de viñeta a viñeta. Y
pueden ser hasta 2 personajes O dibujados que no hayan giros, o que 15 no hayan... veces dibujados igual y simplemente voy cambiando los globos. Que los hay. Yo no sé quién era, pero alguna vez me acuerdo que vi un cómic que era como una página llena de viñetas y el personaje literal se estaba como moviendo y ya. Pues era como hacer una secuencia de movimiento, pero que realmente no tenía como mucho contenido. Pero pues no sé, era como la primera vez que vi ese tipo de cosas y me pareció interesante, pero extraño a la vez. Ok. Por lo mismo, porque es toda una página en un movimiento que se repite en varias, pues no se repite, pero cambia muy poco en varias viñetas. Entonces es extraño. Y claro, uno sigue con el ojo cada una y a cada una le presta así sea un Y ese tipo de cosas milisegundo. es interesante en la medida que te dice como de qué trata pues cuál era la intención del autor al hacer eso. De pronto es para poner suspenso, de pronto te está revelando algo que está muy como escondido y no te das cuenta, o de pronto es como para hablar del tiempo también. Pues porque igual cuando va tan lento, pues vos decís como, aquí está pasando algo. Ajá. Uno sospecha una intencionalidad. Uh-huh. Ya. Sí. Sí. ¿Qué pasa con las...? A ver, yo veo, pues cuando... Yo me imagino que cuando uno trabaja en historieta y le dice a la tía que hace historietas, lo primero que piensa es que uno trabaja dibujando al Capitán América todos los días. Y cuando uno le sale con... y cuando se ponen a ver las cosas que suele bueno, la gente que nos rodea, de gente emborrachándose por ahí y cosas por el estilo, como que ¿esto qué es? O sea, es como, what the fuck. Yo creo que es parecido a cuando uno le diga a alguien, no sé, en 10 años, oiga, a mí me gusta el cine, y todos van a pensar, el de superhéroes. Uy, No, y uno dice, quieto, no, no. pero es que a mí me gusta es Taxi Driver o algo así. Van a decir, ¿pero qué? ¿Alguien ¿Esto puede existe? considerar el cine de superhéroes como cine? Claro. La definición estricta está ahí está. Pues sí, pero es como, Ya, yo no estoy hablando de que como sea algo arte. de eso. Es que una cosa es... A ver, es que es como decir que porque yo pinto feo entonces no es pintura. Claro que es pintura, Ok, sí. pero que sea una gran obra de arte, pues no todos pintamos las Vale. meninas, pero todo el mundo puede coger una brocha y pintar. Sí. Claro, pues que hacer una película Igual, de esas es muy caro. yo creo que ese tipo de idea de la que hablas puede darse como si vos no sabes como según las limitaciones de lo que vos conozcas. Si vos solamente conoces cómics de superhéroes, pues obviamente de una vas a pensar, cómics de superhéroes. De hecho, ni siquiera diría cómics de superhéroes, solo sabe que existe. O sea, lo que Ajá. no sea eso, uno ni siquiera no sabría Sí. clasificarlo. Eso. Como, O los esto sí monos chinos. Esto es historieta. O cuando uno dice, pero es que el manga es historieta, básicamente. ¿Qué? Bueno, y no falta el que se me tira al cuello a apuñalarme. Es muy Pero charro. básicamente es lo mismo. O sea, es un pedazo de papel, una diagramación, dibujos, secuencia. Sí. Son simplemente como maneras diferentes de dibujar. Y que es, cuando uno dice manga, simplemente se refiere a que es en un lugar en específico. Sí, pero igual hay gente que como cuando uno dice insiste en Spaghetti decir, Western, pues claro, lo firmaron A en mí- Italia. Pues ya, eso es la única diferencia, que es firmado en Italia. sino que es curioso porque, digamos, por ejemplo, se insiste en decir mangaka colombiano, por decir un ejemplo, y es como, pues, parce, hace cómics, pero entonces ya lo que como que tratan de relacionar ahí es como la línea gráfica, ¿cierto? Que tiene similitud al cómic japonés. Y el cómic, a ver, y entonces el cómic el Que cómic es de el hecho a mí me parece como una equivocación porque es como generalizar ese tipo de cómic, Pues no, porque si yo igual hay mangakas muy populares en Japón que no son como tan, no sé, tan similares a los, como esa idea del muñeco con el pelo grande, los ojos grandes, boca chiquita. Ajá. Hay mangas que son muy, como con el estilo muy sencillo. Vale, pero entonces, a ver,
y así. Pero no sé, yo sí diría, sí, mangaka para mí no es como el estilo, sino como más bien por la ubicación. Como el oficio. No, la ubicación del lugar donde Ah, vive. ya, O sea, si es de mangaka Japón. Colombia, si no está produciendo... Si es mangaka Es es porque tiene sí. que vivir allá. O sea, Sí. yo puede ser colombiano, italiano, pero debería vivir allá y producir allá. Sí. Pues si él hace dibujito acá, no, es No, y sobre todo un porque acá historietista. a pocos contratan para eso. Pues creo yo. No sé. Bueno, La industria disque industria. Bueno, industria no existe, pero... ¿dónde? Ah, Industria. no, ¿yo por qué dije eso? Industria. Como que la industria no existe. No, no se en puede. Japón hay una industria No, de manga. yo estoy hablando de Colombia. Ah, Aquí se ha empezado como a crecer pero el no es asunto, industria. pero industria como No, tal, por como... ahora es una artesanía. Todavía no ha llegado la revolución Sí. industrial a que... O sea, hay buen avance y hay mucha gente trabajándole, pero no pueden producir, pero por ejemplo... no hay quien le... Pues hay muy poca gente que le ha invertido al asunto, pues como grandes editoriales, pues... A eso me refiero yo con industria, como a un Por eso, mercado grande. No hay tiraje, no hay una empresa, no hay una fábrica que saque 20.000 copias de una sola historieta. Sí, no. Eso. Lo más parecido a una industria es cuando salen las 2 o 3 viñeticas en un periódico o en una revista. Y eso sería como la única historieta industrializada que hay acá. Es la única. Y ya me dijo que era historieta. A pesar de que muchas son de una sola viñeta. A pesar de que parte de la historia esté fuera de la misma viñeta. Uh-huh. Es historieta. Es gracioso porque seguramente eso puede generar un debate muy largo, pero... Pero aquí no hay nada más para debatir, así que... Sí, pues en mi opinión pueden debatir en los sí comentarios. Ahí me dicen como, ¿cómo se le ocurre? Tranquila que no hemos dicho quiénes somos, así que nadie nos puede atacar. Le dan no me gusta y me bloquean y me cancelan por decir esto. Vale. Entonces... listo, sí, obviamente aquí no hay una industria, prácticamente una industria de nada, de nada. De nada. No, de ensamblaje de carros. De café tampoco. No, ni siquiera hay agroindustria. Aquí no se puede meter tractores. Sí, qué en todo triste. caso, bueno. Hay que hablar de economía, mentiras que no. No hay problema. A mí me corchas. Yo Bueno. apenas estoy... Yo puedo hablar de la historieta, puedo hablar de economía de la historieta. Uy, ¿cómo es eso? No sé, ¿Cómo así? no sé, pero bueno, cuando menos sabe uno de algo, con más descaro habla del tema. Qué chimba. Tan buena esa libertad que da el no saber algo. Se llama el efecto Dunning-Kruger. Wow. Sí. Se sabe demasiadas cosas. Entonces, a ver. Es muy importante jugar con el ojo. Ajá. Claro, porque eso da el ritmo y es como una canción. Es como hacer una canción. Si tenés buen ritmo, pues mantenés entretenida a la persona que está leyendo. Es la velocidad en la que se mueve el ojo que dice... Sí, bueno, ni eso. No es solo la velocidad, sino también la manera en la que lo hace. Sí, porque yo puedo hacer que pasen 20 páginas así, cha, muy rápido, de dibujos muy repetitivos. Y eso hace lenta la cosa. La vuelve exasperante. Incluso puede cansar. Sí, y a veces esa es la idea. ¿Qué se cansa? Pues que se canse en cierto modo y que uno diga, porque es que uno quiere a veces generar esa sensación en la persona. Muy bien. Digamos, o sea, no toda por ejemplo, una pintura no siempre así, ay, ¿qué es esto tan tierno? No, uno dice, wow, me exaspera ver esto, es impresionante. Okay. Sí, pues como ver a Saturno así desgarrando a sus hijos. Eso es demasiado Goya. Genial. Eso es demasiado. Y ya, eso es. Y ya. Y uno ve eso y lo ve un rato y es como, uy, esto es complicado. A mí me gusta ese tipo de cosas. O esa pintura que hay de Iván el Terrible. Deberíamos así sosteniendo hablar de Mike Diana. ¿Qué es eso? Un historietista gringo. Ok, escucho. Pues realmente la historia me la contaron. Bueno, yo hablar no tengo idea, así que escucho. Pero tiene que ver con la censura y ese tipo de cosas. Resulta que hubo como una violación, un asesinato, algo así. Y esta persona había hecho un cómic en el que el personaje violaba y mataba y eso. Entonces un policía vio ese cómic y de una dio por sentado que el historietista
había sido quien había hecho pues este crimen. Y al man lo encarcelaron. Al man lo encarcelaron y pues después se comprobó que no había sido él y tal, ella. Y pues el cómic es de gore, entonces digamos que por ese lado es demasiado ácido, entonces muchas personas como que se sentirán como ofendidas al respecto, bla, bla, bla. Pero a mí me pareció muy interesante y de hecho me gustó mucho conocer este autora, porque es como la reacción que puede generar un cómic por el simple hecho como de existir. O sea, realmente para mí, pues yo la conocí después. Y creo que lo que más me llamó la atención fue como la novela que generó lo que pasó alrededor de su cómic. Es como lo que le pasó a Britney Spears. Aunque pues yo era fan de Britney Spears antes de que ella se enloqueciera. Todo el mundo dice eso. Todo el mundo dice, ay, yo soy de a mí me encantaba. Yo era fan desde el principio, antes de que le diera la loquera. Antes de que naciera, yo la conocía desde antes. Soy menor que Britney Spears, pero yo era fan desde antes. Por ejemplo, toda la historia que hubo alrededor de Britney Spears con lo que le pasó y esto es muy fuerte, es muy triste, pero igual es como tremenda historia que tristemente enriquece todo lo que ella hace. Su leyenda. Sí, porque es como una forma de que la obra salga de lo que es. Como la leyenda de Van Gogh, básicamente. Sí. Como Van Gogh, pues pinta, bueno, está bien, pero no, vamos a contar como una historia. Como la historia de de la oreja sí. que se arrancó y no sé qué, es eso. Ajá. Ese tipo de cosas me parecen muy, muy interesantes. Ok, entiendo. Vale, entonces... Ahí seguro me equivoco un montón de cosas diciendo, pero pues esa es la idea. Entonces, a ver, uno juega con el ojo. El ritmo es muy importante. Y digamos el dibujo y la forma en la que se diagrama va llevando la velocidad, digamos, el ritmo de la lectura. En cierto modo. Y esa es una cosa que quería decir. ¿Qué? Lectura. Porque uno, cuando ve una pintura, uno no lee. Obvio, sí. Uno no va a decir, voy a ir al museo a leer pinturas. Uno no va al museo a leer pinturas. En cambio, uno dice, voy a leer una historieta. Puede que la historieta no haya texto, pero uno siempre dice leer. Y es porque viene en libro. Porque puede también venir en un GIF. Y en el GIF puede que no haya ni un solo texto. ¿Por qué digo leer? ¿Por qué hablas de GIFs? Ahora has destruido mi mundo. No voy a poder dormir esta noche. Yo digo que leer porque las imágenes se leen, porque puede que no haya texto, pero pueden haber símbolos, cosas escondidas. La imagen, pues no sé, la imagen se lee, pero aunque no haya texto. Yo veo una película, no leo una película. Pero puedes leer el guión. No, exacto, ahí quería llegar, al guión. Por el formato. Es porque viene el libro originalmente. Puede ser. Pero es que, a ver, hay una relación muy fuerte entre el guión de una película y la película. Porque en el guión dice, aquí pasa esto, entra este personaje y tal. Y hay una visión de ese guión que que digamos, a través de los ojos de lo que ve el director en ese guión, es lo que trata de transmitir en la cinta. Ajá. Ahora, un historietista normalmente hace un guión primero. A veces hace un guión. Sí, bueno, sí, yo también he hecho un par de viñetas en mi vida y no hacía guión. Entonces, es la relación con el guión lo que hace que haya lectura. A la lectura la hace la persona que va dibujando y va construyendo la historia y uno ve a través de él, o la lectura la hace el lector solamente, la hacen los dos, ¿cierto? Te pusiste de un filosófico aquí. La lectura es de los dos. Probablemente, no sé si de los dos, porque la interpretación da para muchas cosas y cada persona puede interpretar cosas distintas.
Claro. Parce, a veces, por ejemplo, hace unos días de los recordatorios de publicaciones viejas, me salió un dibujo que yo hice para quejarme quejarme de algo que me pasaba. Era cuando alguien te saluda y vos crees que es para hablarte de algo y simplemente te deja con el saludo y vos quedas como, ok, ¿para qué me hablas? Entonces yo hice un dibujo así, como con el hola, ¿qué hace? Bien, todo bien, bueno. Y mucha gente le daba me divierte, y yo era como, marica, esto para mí es me enoja, porque es como, marica, esto a mí me pone energúmena. A mí que me hablen y no me digan para qué me hablan, me pone histérica, ¿cierto? Aunque yo pues no peleé ni nada, pero a mí eso me molesta. Y la gente le da me divierte, entonces es eso, es la gente que toma como una reacción y lo interpreta según cosas que le han pasado o vainas con las que lo pueden relacionar y lo lee de una manera diferente a como uno pretendía que fuera la historia. ¿Cierto? Sí. Entonces es muy charro. Es como los bronies. ¿Qué son los bronies? ¡Oh, por Dios! Bueno, ya, entonces, a ver. Hay una serie animada, reciente más o menos. ¿Recientes de qué año? Pues no tiene 40 años ni tiene 30 años. Uh-huh. Yo creo que con el nombre todo el mundo va a saber de qué hablo. My Little Pony. Ok. La serie animada de My Little Pony. Yo me empecé a ver esa serie. Exacto, hay una cantidad inmensa de tipos de digamos entre los 20 y 35 años, uh-huh, que se aficionó a esa serie, uh-huh, la ve mucho, hace convenciones, se disfraza y se hacen llamar bronies. Wow. Exacto. Cuando ellos sacaron esa serie, nunca pensaron que este montón de señores iban a tomar esto como, wow, en vez de estar comprándose Harley Davidson y tatuándose cosas de calaveras y vainas, como no, pues a mí no me interesan las cosas que deberían supuestamente interesarme. Bueno, no sé, yo creo que hay gente a la que le interesa eso. Yo no sé. Claramente es más interesante My Little Pony, y entonces estos tipos empezaron a interesarse por My Little Pony. Ok. Es eso, uno dibuja una cosa, uh-huh, hace una vaina, cree que está haciendo algo, pero todos entienden otra. Sí. Bueno, no todos, pero muchos. Eso a veces pasa. De hecho, yo creo que por eso existen diferentes reacciones Pero uno Facebook. puede tratar de cuidar eso con el guión. Sí, de cierta manera sí. Por ejemplo, digamos, cuando pinta, como por ejemplo lo que todos odiamos a Armando Mendoza y a Daniel Valencia y a Mario Cárdenas, por ejemplo. Está hablando de Betty la Fea, por si alguien no entiende de qué está hablando. O sea, yo creo que uno ve esa novela y de entrada sabe que esos personajes hay que odiarlos. Entonces, eso es intencional. Cuando el guionista está haciendo la historia, dice, no, es que, por ejemplo, digamos, a Armando Mendoza pueden llegarlo a amar porque se supone que debe tener una transformación durante la historia, en el transcurso de la historia. Es una historia de redención. Sí. Aunque pues realmente es algo, en teoría, sí, porque realmente es algo muy, muy difícil y muy complicado si uno se pone como a pensar en las cosas que realmente pasaron y en la profundidad que tienen, que en la historia que la novela salió no eran como tan obvias, pues, porque de hecho yo me acuerdo que cuando yo tenía 10 años, a mí me encantaba Armando, y yo ahora lo veo y yo soy como, este hijo de madre es un histérico, yo no lo soporto, y no sé cómo Betty lo soporta, y etcétera. Entonces es como ese tipo de cosas. Si vos haces, por ejemplo, una película, novela, serie, cómic sobre un abusador de entrada, y vos de entrada pintás al abusador como una porquería de ser humano que todos deben odiar, pues obviamente todo el mundo va a tener ese como aversión a este personaje, a menos que haya alguien que se pueda llegar a identificar con este personaje. ¿Qué puede pasar?
Okay. Puede pasar que muchas personas les parezca gracioso que Armando sea un histérico o que Mario sea un hijo de puta, mujeriego, etcétera, misógino, asqueroso. Asqueroso. Pero puede que les parezca gracioso porque en su cotidianidad viven estas cosas y lo ven como algo normal, bien, no sé. Entonces, incluso deseable en algunos casos. en ¿no? algunos Para casos algunas probablemente personas. piensen ese tipo de cosas que bueno, de hecho a eso voy, que eso depende como la mentalidad que tenga el lector. Ok, ahora voy a hacer un paréntesis acá, ya que empezamos a hablar de Betty la Fea. Okay. Que es digamos, yo voy a decir la serie cumbre de la televisión de Colombia. De hecho, yo creo que podría llamarse el equivalente al diario de Bridget Jones. Ok, pero bueno, eso no es, bueno, no sé. Pues no digo equivalente en el sentido de que sea igual o que sea como una traducción, sino porque pasan cosas similares. A Bridget Jones también la rechazan porque es gorda o porque ella no se considera guapa, que porque ya va a cumplir 30 años y es una solterona. Entonces pasan este tipo de cosas porque el hombre del que se enamora es un mujeriego, que le tiene miedo al compromiso. Entonces mira que pasan este tipo de cosas. De hecho es muy interesante. De hecho me gusta mucho porque uno entiende muchas cosas sobre ese tipo como de comportamientos sin que te estén diciendo como, hey, esto es malo, no puede ser así. ¿Cierto? Pues digamos, en el diario de Bridget Jones te das cuenta que el tipo es un mujeriego, entonces puedes como darte cuenta, bueno, sí. Vale, entonces, bueno, ahora sí voy a hacer mi paréntesis. Vale. Y ya que esto se desmadró un poco, ya parece que no estamos hablando de historietas. No, de hecho estamos hablando de historietas. Vale, todo el tiempo se está hablando de historietas. Betty la Sí. Fea es una historieta en 3D. Sí. Es un live action historieta. Si usted 3D. le toma fotos a la serie, puede hacer un cómic sobre eso. Un cómic un poco malo, pero puede. Me recuerda algo que dijo una vez un amigo que es muy otaku, que dijo que el porno básicamente era hentai live action. Qué chimbo. Es que, sí, el live action hentai. Y yo como, wow. Qué amigo tan sabio. Sí, la verdad, sí. Wow. Sí, saludos al Oyabun. Oyabun, eres el mejor. Sí, el Oyabun es el mejor. Entonces, listo, esa parte de la interpretación de las personas, algo que me ha llamado mucho la atención siempre. Y yo siempre quise ver algo así. ¿Qué? Porque lo normal, pues cuando uno es pequeño y bueno, en general, Hollywood lo acostumbra a uno a que siempre ve todo desde el lado del bueno. Lo normal es eso. Y que el bueno siempre gana. O bueno, sí. Ese tipo de cosas. O uno ve como al villano, como tan plano, que es malo porque es malo, simplemente es malo y no tiene ningún tipo de hecho, eso es un malo por malo y ya. De hecho, eso es algo que me choca mucho de las historias de superhéroes. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué no hay una serie, una película? Bueno, hay muchas, pero bueno, yo esperaba ver algún día algo como desde el punto de vista del villano. Y algo que me llamó mucho la atención cuando lo hice, porque la encontré, y se llama Breaking Bad, porque es que Walter White es el villano, él es el malo, y todo el mundo se pone del lado de él. Y todos odian a Skyler. Vale. Yo vengo a defender a Skyler. Me encanta que esto haya terminado en una conversación sobre novelas. Skyler es una pobre persona, es una víctima de un monstruo. Es como, bueno. Y yo adoro a Walter White y lloré todo. O sea, no voy a dar spoilers, pero me refiero a que esto es que esa persona está sufriendo todo eso y todos están del lado de él. Y Skyler es la mala que no lo deja hacer como lo que le da la gana. Entonces, ¿quién es el malo? Es Walter White. Ok. Él es el protagonista. Exacto, okay. Él es el malo. Ya, yo no me he visto esa serie. Y todos están en contra de Skyler. Y yo digo, pero yo creo que el que estaba escribiendo ese momento
la serie dijo, wow, voy a pintar a una persona que es víctima de alguien malvado, un sociópata, y todos después terminan odiándola. Y yo digo, qué putas, qué putas. Estás demasiado estoy emocionado. Estoy bravo. A mí me recuerda, por ejemplo, la serie, la novela de La Saga, que es colombiana. Fue muy buena, a mí me gustaba mucho y la historia es sobre... Es como una versión del Padrino colombiano. Es una historia sobre una familia mafiosa de aquí de Colombia y cuentan como la historia por generaciones, cómo pasaron como de cierto negocio ilegal a otro negocio ilegal y así. Pues porque digamos que primero era como que contrabandeaban como electrodomésticos, cosas, traían cosas ilegales y ya. Y luego empezaron a hacer apuestas y luego creo que se metieron con drogas y así. Vale. La historia es muy interesante y de hecho es muy buena y uno también se mete como en el papel de esta familia que uno sabe que es como una tradición de criminales ahí súper loca. De hecho, El Padrino a mí me encanta. Y es que uno llega como... O sea, por ejemplo, de entrada te muestran a Al Pacino como, él es el tipo bueno de la familia. En la familia todos somos unos matones, que no sé qué. Y ya después Al Pacino se vuelve el matón de la familia, el mandamás. Y es como, sos un hijo de puta, pero te amamos. Te amamos, Al Pacino. Sí, sí. Vale. O como en Taxi Driver. ¿Qué? Taxi Driver, el man es una persona renormal. Renormal. Sí. Es súper normal, sí, es como un man ahí, tengo trabajo en un taxi. No, de hecho no tenía trabajo. Después consiguió un trabajo de taxista y no podía dormir, se enamoró de una vieja, la vieja trabajaba en unas elecciones, el man se enloqueció y... Está contando la película. Sí, yo suelo hacer esas cosas, lo siento. Bueno, No, yo no creo que, bueno, si no se han visto Taxi Driver se lo pueden ver, o también es como esta otra película que también es de Al Pacino, en la que él es un cubano. ¿Cómo Taxi Driver no es de Al Pacino. Yo sé que no es de Al Pacino, pero ahorita estaba hablando de Al Pacino. Ok. Se me fue la paloma. Es Al Pacino siendo de cubano, no sé, él también, de hecho en esa Carlitos Way. No. En la que es cubano es Carlitos Way. En la otra es Scarface. Scarface. Es que son dos. Scarface, ok, es Scarface. Que el man llega y se vuelve, pues, vale. Bueno, eso. Vean si no se la han visto. Entonces, jugando con el guión, como uno más o menos no está acostumbrado a la literatura. Pues es a lo que más parecido a un guión tiene acceso a uno cuando uno no se ha puesto a leer guiones originalmente. Digamos porque es que a uno le ponen, por ejemplo, a leer en el colegio o en algún momento de la vida Edipo Rey. Y Edipo Rey realmente es una obra de teatro. Uno está leyendo como la obra de teatro. Okay. Porque está escrito de tal forma de que, listo, usted coge... Parce, yo no me he leído Edipo Rey, pero me he leído varias cosas o Hamlet, o cosas de así. De Shakespeare, que me gusta mucho. Están pensadas como obra de teatro, pero igual uno las lee como un libro Shakespeare, cualquiera. Husbando, lo amo. Entonces, uno, digamos que de leer... Esos son guiones de obras de teatro. Ajá. De leer eso a leer un guión de una película está como más o menos... Como que el paso no es tan difícil. Yo he leído guiones de películas y más o menos como que, bueno, la voy visualizando muy fácil. También es porque uno toda la vida ha visto películas. ¿Cómo es el guión de una historieta? Pues es que eso depende de cómo trabaje el equipo de historietistas. Equipo. Claro, porque es que si hay, bueno, puede que sea un historietista solo que haga su guión y sus dibujos, pero por lo general también puede ser un equipo en el que hay un guionista o varios guionistas y varios dibujantes, que digamos que ese tipo de grupo que es más grande sí pasa como en industrias en Japón, Estados Unidos y cosas así. Eso puede variar, hay como una manera de hacer, pues yo creo que hay varias maneras de hacerlo, pero
Hay una manera en la que es como describiendo qué pasa de viñeta en viñeta, ¿cierto? Hay otra que es como haciendo storyboards y así. Yo creo que eso puede variar según la manera como de trabajo y de cómo se adapte uno. Al menos yo lo digo desde mi ignorancia tercermundista, pues porque probablemente en otras partes hagan el guión súper técnico, que te digan que si debe haber contraluz, que si hay movimiento con ritmo y tal. Que aquí no hay una industria, una gran empresa que me diga que voy a trabajar en un equipo y tengo que trabajar en este formato en el cual el guión es así, 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 y yo tengo que hacer esto, esto y esto. Pero hay países, imagino que hay países del primer mundo donde no producen mucha historieta. ¿Será? ¿Cómo cuál? No sé, es que el término queda tan vago. Yo creo Bueno, que... lo siento, perdón. Y... Pero me refiero como a eso. Si hay como un equipo consolidado en el que hay una manera definida de cómo trabajar, seguramente te pueden decir, aquí hacemos guiones como los que hace Marvel, aquí describimos qué va a haber en cada viñeta, o aquí vamos a hacer un storyboard. Ok, vale. Pues porque de hecho pueden haber guiones hechos como storyboards. Uno bebe de las referencias. Entonces en el momento es muy normal que uno recuerde, tal vez, un cómic, una historieta que haya leído y diga, uy, cuando pasaba esto, esto y esto, yo sentí esto. Voy a tratar de simular esa sensación para el lector. Sí, eso es muy normal. Es muy normal. Entonces, pero también... Pero uno no puede controlar del todo eso. No, claro, pero entonces, eso sí, obviamente uno no controla, afortunadamente, uno no controla la interpretación de las obras. Porque si uno controla la interpretación de la obra, porque bueno, una cosa es la interpretación de la obra de un texto de cálculo, pero otra cosa es la interpretación de un cómic largo, porque lo llamo cómic largo, novela gráfica de un cómic largo. Un cómic. Un cómic largo. Cómic. Bueno, sí. Sí, un cómic largo. Uh-huh. Entonces... Comis. Un comis. Comis. Ok. Entonces... vale. Uno no controla del todo la interpretación, pero uno juega con eso construyendo el guión. Ajá. Ok, después va jugando obviamente con los colores. A ver, ¿cuáles serían las... Por ejemplo... Como las principales técnicas o como teorías de las que uno ve? Explico. Por ejemplo, cuando alguien está pintando y ya la teoría va a ser un círculo cromático, esto va a ser los colores, quiero transmitir frío, quiero esto, entonces voy a usar estos colores, bueno. Eso va por ese lado. Eso es teoría del color, ¿cierto? Hay historias o sensaciones que se transmiten a través de ese del tipo color. De cosas. Sí. Otras se transmiten con el libro. Bueno, ¿cuáles son como las principales en una historieta? Obviamente no van a hacerla. Bueno, ya me dijeron que hay historieta con música, pero eso ya me parece un poco pasado. Pues yo realmente nunca he visto una historieta con música, pero creo que puede pasar. De hecho, a mí me gustaría hacer algo así. En algún momento lo haré. Pues no sé, yo creo que eso depende de los recursos que uno tenga como ilustrador y como guionista, porque digamos, si no usas color, puedes transmitir, por ejemplo, terror a través de tramas, o por ejemplo, hay cómics que son súper simples, planos, que son solo líneas, no tienen como mayor detalle, pues por decir algo, que son más minimalistas. Yo creo que es como la manera del ilustrador de jugar con los recursos que tiene. Por ejemplo, pues yo cuando me vi Suspiria yo flipé, porque las escenas de
o sea, el tipo, además de que usa la banda sonora súper bien, que de hecho me encanta, también usa los colores. Entonces cuando está como en una situación tensa, el tipo usa full el rojo, las habitaciones son rojas, la luz es roja, y vos sabes que ahí está pasando algo, que hay mucha tensión, que hijo de puta va a pasar algo, ¿cierto? Entonces, digamos, vos tenés el recurso en el que, pues es que también creo que uno se pega a esos recursos según el tipo de historia que uno va a contar. Digamos que puede que tu dibujo sea muy sencillo, entonces probablemente si no quieres transmitir terror, probablemente lo hagas más simple, suelto. O si tu dibujo es simple y quieres transmitir terror, seguramente vas a poner muchas líneas gruesas, así como tiradas a la hijo de puta, que sea como, mierda, que está pasando algo, ¿cierto? De hecho, yo creo que eso también le pasa a uno cuando está dibujando a veces, que es como que uno se mete tanto en el papel que uno busca como sentirse en esa tensión. Al menos a mí me ha pasado así a veces, que estoy como dibujando un momento en el que hay una imagen muy fuerte, entonces yo sí como tirando el trazo, tratando como de emular esa sensación, como de sentirme así. Y pues no sé, eso pasa, y creo que inconscientemente uno transmite eso mientras está dibujando. La principal de las artes de las que bebe el cómic, veo yo, pues no es la pintura, no es el teatro, sino que es el cine. Yo creo que lo que estás diciendo es una apreciación muy personal. Claro, pues yo no sé nada. Yo digo lo que ya. Porque, o sea, el cine. Yo soy una subjetividad. El cine es algo expresa. supremamente valioso, importante. Y a mí me ha gustado mucho como empezar a hacer. Pues yo no soy como la más estudiosa de cine, porque realmente no, o sea, a mí me gusta ver películas, siempre me ha gustado como el cine de terror, porque igual ese tipo de historias me gustan mucho, y uno aprende como a conocer las historias, o sea, digamos, no es solo que he visto cine de terror, sino que también he leído libros de terror, también me gusta como escuchar a veces música así que tenga suspense, eso lo mete a uno como en esa sensación que le ayuda como a transmitir ese tipo de cosas. Es como cuando usted está enamorado y hace un dibujo de la muchacha que le gusta, ¿cierto? Usted cuando la está dibujando, la dibuja así como feliz, como, esta muchacha, exacto. Entonces vos como estás en ese sentimiento de embelezo, pues vos la dibujas súper bonita, no sé qué. Bueno, eso. Usted lo dice mejor. Embeleco. Entonces es como eso. Ajá. La vaina es que también es un poco equivocado o es un error recurrir como esa sensación inconsciente para dibujar, pues porque digamos que también uno debe hacerse consciente de cómo está haciendo las cosas. Pero yo creo que eso también hace parte del proceso de hacer las cosas. Estaba hablando de que no solamente el cine lo inspira a uno. Pues porque, por ejemplo, yo he hecho algunos cómics que son salidos de sueños que he tenido yo. Y algunos son de terror porque han sido pesadillas. ¿Cierto? No, pero que obviamente salgan de la experiencia personal es digamos, algo que uno considera una obviedad, pero... A mí eso me parece muy interesante, de hecho. De hecho, yo creo que hacer ese tipo de historias que salen de la cotidianidad o de cosas, o de imágenes que uno ya ha tenido en la mente, es una manera de aprender a contar las historias. Pero me refiero a que... A ver... Uh-huh. Que la ópera usa mucho, claramente, de la música y del teatro. Ajá. Es algo que uno dice, sí. Si no, por ejemplo, Pero entonces el cómic coges como... Parce, es cine. Que en general... Bueno, no sé, es porque yo no leo. En general el arte se referencia de otras artes.
Por ejemplo, yo me acuerdo que alguna vez vi un documental donde, ¿cómo es que se llama el editor de Marvel que se murió? Stan Lee. Stan Lee. Me acuerdo que alguna vez vi un documental de él en el que decía como que él había empezado pues con el proyecto y que él tenía sus dibujantes, entonces a veces veía que hacían los dibujos muy planos, poco expresivos, entonces lo que hacía el man era interpretar y hacer drama, hacer teatro para que ellos lo dibujaran a él. Y por eso digo, o sea, todas las artes se referencian de otras artes. La música puede referenciarse de la pintura, de otras cosas. Pues en mi opinión, el dibujo, los cómics se referencian yo creo que de todo. Ok, vale. Pues bien. porque No, digamos que... Ya listo, ya he perdido, Ok. ya me argumentaron. Vale. Está bien, cambio de opinión. Pues es de todo, porque igual el arte se basa como en las sensaciones que vos tenés. O busca generarte sensaciones, y al generarte sensaciones probablemente te dé como ese estímulo de generarla, pues a la vez generar más sensaciones parecidas a eso que te han puesto en ese estado. Es como lo que decía ahora, estás enamorado y marica la dibujas porque te encanta estar enamorado, es lo mismo. Tenés esa sensación y la querés replicar. Y uno vuelve a ver a la representación de la persona en el papel para recordar a esa persona. Sí.